Hoy es el Día del Corazón. La Sociedad Argentina de Cardiología advierte que se han abandonado las consultas y los controles. Le vamos a consultar esto a Sonia Constantini, es médica cirujana con especialización en cardiología, a quien saludamos porque ya está en línea. Sonia, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con los controles en esta pandemia? ¿Hemos olvidado o han olvidado las personas la posibilidad de continuar con sus tratamientos? Sí, en esta pandemia han pasado varias cosas. Primero, bueno, recordar, como bien decías, hoy es el Día Internacional del Corazón, es un día que se conmemora, podemos decir, desde el año 2000 a través de la Federación Mundial del Corazón, como para tener un día al menos en que la gente se empiece a tomar conciencia de la importancia del control cardiovascular. Esta situación de pandemia nos ha sumergido, como a todas las especialidades, en serios problemas. Uno de ellos es la falta de los controles de los pacientes que tienen patologías crónicas, lo que la Organización Mundial de la Salud y uno en cualquier ministerio puede encontrar, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hipertensión, diabetes, trastornos de colesterol y los pacientes que tienen todos antecedentes ya coronarios demostrables, que han sido sometidos a una cirugía cardiovascular o que han tenido una angioplastia al corazón. Nosotros cuando empezó la pandemia nos encontramos con que los pacientes obviamente no querían consultar, nadie quería ir a consultorios o instituciones, entonces cursaron muchas de estas patologías en sus domicilios cuando estos pacientes crónicos por X motivos se agudizaron, es decir, de pronto un paciente que tenía una enfermedad coronaria estable pasó por algún motivo a hacer un cuadro agudo, ese paciente no consultó en el momento adecuado. Entonces empezamos a ver, primero, mucha patología tardía, es decir, pacientes complicados que venían tardíamente a la consulta, y llamó mucho la atención en todos los centros que tienen servicios de hemodinamia, es decir, que hacen uno de los tratamientos fundamentales para el infarto agudo de miocardio, que es la angioplastia, es decir, es dilatar la obstrucción de esa arteria, que desaparecieron los infartos. Estadísticamente en Argentina se estiman 50.000 infartos por año, como dato estadístico aproximado, y los pacientes daba la sensación que habían desaparecido, que de hecho el infarto no desaparece estadísticamente, eso no se escapa, pero los pacientes no estaban consultando. Por eso, fundamentalmente creo que, si no me equivoco, fue Europa, seguida por Estados Unidos, y obviamente acá la primera institución que comunica es el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, porque la doctora Candielo, que es la que dirige un trabajo, una encuesta nacional o un registro nacional que se llama Stent Life Argentina. Ellos llevan el registro de las instituciones que hacen angioplastia en agudo, la cantidad de estas angioplastias, o sea, estos infartos tratados mediante este método. Y lo que notaron fue una caída que ronda el 48-50% según los distintos países. Claro. Sonia, eso es lo que nos sucedió. ¿Cada cuánto sería ideal realizarse un control de rutina? Y para aquella persona que tal vez no tiene un antecedente cardiológico, ¿cuáles son los indicios que le llevarían a justamente realizar una consulta? ¿Qué sería lo ideal? Muy buena tu segunda pregunta. Voy a contestar la primera. El paciente crónico con enfermedad ya demostrada, el caso típico, paciente diabético, hipertenso, con angioplastia previa o con una cirugía cardiovascular previa, tiene que hacer sus controles como se indican, que es una vez por año. Hay excepciones, por ejemplo, donde tenemos que acercar el control cada 6 meses, pero bueno, esas son cosas que se van viendo a medida que los pacientes llegan, porque responden a patologías por ahí más particulares. Claro. Y ahora por el tema del COVID, que la gente no se acerca a las clínicas privadas o al hospital, ¿ustedes lo están recomendando de todas formas? Nosotros estamos recomendando, como recomienda el Ministerio, que el paciente crónico tiene que volver a su médico. Claro. En el caso del paciente hospitalario, tiene servicios de consultorios externos, es decir, no va a entrar a la terapia para ver, por ejemplo, a su cardiólogo. Que vayan sin miedo, digamos. Tienen que ir sin miedo, se respetan todos los protocolos y las consultas tienen que hacerse, porque si no, hay que tener en cuenta que en todos estos meses aumentó el sedentarismo, aumentaron de peso los pacientes, comieron mucho más, la mayoría de los diabéticos están fuera de rango. Es decir, no están con sus glucemias controladas.
Entonces eso nos va a generar problemas. Y hay algo que me parece muy importante en función de lo último que me preguntaron. Los pacientes sanos, que habitualmente hacían sus controles también una vez por año, esos pacientes, si por ejemplo tienen planificado algún tipo de actividad o van a comenzar la actividad como se abrió en las últimas semanas, Sí. es importante el control. Y yo quiero recalcar acá dos cuestiones. Primero, comienzan la actividad física de manera lenta y progresiva, porque los músculos y las articulaciones van a dañarse si aquel paciente o aquella persona que habitualmente trotaba y no pudo seguir trotando de la manera en que lo hacía, cuando comienza la actividad, que no salgan a hacer de entrada los 12 kilómetros o los 18 kilómetros que hacían, porque no va a quedar articulación sana. Claro. Entonces tienen que comenzar la actividad como si uno empezara de cero. Claro. De a poco, de manera progresiva, haciendo todos los ejercicios de elongación que correspondan, fundamentalmente para no dañar las articulaciones. Por un lado. Y por otro lado, paciente COVID, que tenemos una alta tasa de pacientes jóvenes contagiados de COVID, muchos registrados, muchos no. Estamos viendo y ya están surgiendo alertas de cuadros cardiológicos que provocó este virus y que persisten en el tiempo. Entonces, a mí voy a aprovechar la oportunidad para generar una alerta en este sentido. El paciente que tuvo dolor de pecho durante el proceso de infección, es decir, se le diagnosticó COVID, o el paciente sospechó que tiene todos los síntomas de COVID y no consultó, hizo dolor de pecho, que es un síntoma que se está repitiendo en los pacientes, sobre todo pacientes jóvenes, esos pacientes cuando les dan el alta tienen que consultar. ¿Por qué? Porque estamos viendo procesos inflamatorios a nivel del músculo cardíaco que se llaman miocarditis. La terminación itis habla de inflamación, es decir, se inflama el músculo cardíaco. Y si nosotros hacemos el diagnóstico, necesitan una profilaxis, o sea, una serie de medicamentos para evitar que el proceso no continúe y no termine en una insuficiencia cardíaca. Ese es un síntoma al que hay que empezar a estar atentos. Y si el dolor de pecho es intenso mientras están cursando el cuadro de COVID, tienen que levantar el teléfono e insistir en que sean atendidos por el servicio que les corresponde, ¿no? Porque si no, tenemos, como habrán visto, atletas que empezaron su actividad física después de COVID recuperados, que hicieron muerte súbita, o pacientes que han sido dados de alta, por ejemplo, en los casos que han estado internados, y después del alta hicieron muerte súbita. La verdad que los cardiólogos estamos muy preocupados por estos cuadros de miocarditis, y a nivel nacional ya se está haciendo un relevamiento de este grupo de pacientes. Entonces, yo quisiera alertar esto, dolor de pecho en un paciente que está cursando COVID, o bien tuvo el dolor cuando cursaba la enfermedad, pero después del alta del COVID continúa con el síntoma. Amerita la consulta cardiológica. Sonia, ha sido usted muy clara, le agradecemos estos minutos. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego, gracias.